del Señor reine en vuestros corazones en esta hora. Vamos rapidito a la Sagrada Escritura y antes de ir al pasaje bíblico, quiero que me acompañes a este tema. Dice, antes de ser maestro. Y quiero primeramente arrancar con este versículo que usted podrá decir que no tiene nada que ver o no va en continuidad con lo que vamos a hablar, pero vas a ver poco a poco a lo que me quiero adentrar con esto. Dice, en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19 específicamente, dice así, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dejándolo ahí rapidito, quiero entrar en un tema bien específicamente que por mucho tiempo he visto que las personas han distorsionado este punto y muchas personas quieren ser maestros antes de ser discípulos. Es decir, el pastor hoy mencionaba y hablaba en lo que era en la predicación, mencionaba sobre que no queremos someternos. Y hay que someternos sobre toda cosa. Y esto es bien importante. Porque para antes de ser un maestro tenemos que ser discípulos. Y el discípulo se refiere a ser disciplinado y a ser ordenado y a ser instruido mediante una palabra. Esto basado en la historia. Podemos ver muchas personas que se dirigieron en este mismo aspecto. Y muchas personas que podemos mencionar. Podría mencionarle Moisés y Josué. Vivo ejemplo. Josué siempre fue un seguidor de Moisés y fue disciplinado bajo la ordenanza de lo que siempre Dios le daba a Moisés para él seguir nuevamente el rol o coger el rol más adelante. Podemos ver muchas personas, aún usted puede diferenciar de este punto, Saúl y David. Saúl fue escogido como rey, por tanto que incumplió con muchas cosas o incumplió con muchos mandatos que Dios le había dado. Es entonces que se establece David, pero David nunca lo reemplaza hasta que no es quitado del trono. Es bien importante que él fue instruido, aunque él llegó a la misma casa y él fue ordenado y fue escuchando la voz de Saúl. Y usted me podrá decir que esto es bien algo diferente. No, esto es algo que te quiero enseñar porque muchos de los discípulos de Jesús fueron instruidos por Jesús para poder llevar el evangelio. Y es aquí lo que nos menciona este versículo o este pasaje bien importante. Que lo que tenemos que tener claro es que antes de nosotros hacer discípulos, nosotros tenemos que ser un discípulo y ser instruido por un maestro. Y esto es lo que significa o lo que nos quiere llevar es que si mediante no somos instruidos, no somos educados mediante una verdadera palabra, nuestro discipulado es en vano y vamos a ser malos maestros. Esto lo vemos conforme a la historia, lo que estamos viendo hoy día. Hay maestros que están vendiendo falsedades, hay maestros que están vendiendo una palabra falsa. ¿Por qué? La palabra correcta es cómo fueron instruidos y quién fue que nos instruyó. Fue una persona que no tuvo la verdadera palabra, la fundación de todas las cosas que es la escritura. Y perdónenme si le estoy viendo bien directo a lo que quiero llevar, pero es bien claro entender que antes de nosotros ser discípulos, antes de nosotros ser maestros, para alcanzar discípulos, primero tenemos que ser discipulados. Esto no requiere que nos va a gustar ser discípulos. Lo que requiere es que tengamos una verdadera formación, una verdadera palabra para nosotros ser instruidos y llevados por el buen camino. Esto nos lleva y nos conlleva a que bien claro tenemos que tener la perspectiva de que ser discipulado cuesta. Ser ordenado cuesta. Cuesta en el sentido que hay que arreglar muchas cosas que no nos van a gustar, muchas cosas que muchas veces nos molestan, nos duelen de quitar, pero es necesario para ver algo mayor y para ver algo necesario en nuestras vidas. Es importante reconocer que el camino que nosotros vamos dirigido es un camino de paz, de alegría, de gozo, de bondad y de misericordia, aún en medio de valles de todas las cosas, valles de frustraciones, de dolores, de angustias, porque sabemos que mediante todo esto se manifiestan las bondades del Espíritu Santo. Es por eso lo que te quiero decir, antes de tú ser posicionado como un maestro, tienes que ser un buen discípulo. Porque para ser un buen discípulo tienes que dar testimonio de todas las cosas que una vez te fueron otorgadas. Yo estoy siendo discipulado para en un momento ser maestro. Yo estoy siendo ordenado para en un momento dado ser ordenado para otros. Por eso es bien claro entender y reconocer que lo que vamos a hacer hoy y lo que estamos recibiendo es la formación clara de lo que más adelante vamos a aportar y vamos a transmitir para otros. Por eso te quiero decir con la palabra clara y sencilla, pero precisa,
¿Qué vamos a hacer mediante la palabra de la Escritura? Es decir, que tú y yo tenemos que ser formados por personas adecuadas, que tengan fundamento de la Escritura, que tengan palabra, para así reconocer y entender que más adelante nosotros podemos dar más de lo que una vez nos dieron a nosotros. Porque nosotros aprendemos, y esto es una fórmula básica, lo que tú aprendes a la larga, otros se van a beneficiar. Es decir, que tú aprendes algo y adquieres más de lo que tú poco a poco con tus experiencias vas formando. Es decir, tú aprendes de las experiencias de otros, de no cometer los mismos errores, de no cometer las mismas acciones, por así te diriges en algo en lo que quiere Dios y las experiencias tuyas se juntan y hacen un complemento para ayudar a otros a ser formados en su fe y en la visión y en la palabra que tienen que portar cada día. Por eso quiero dejarte con esta palabra clara, que antes de ser maestro tienes que ser un buen discípulo, tienes que ser una persona que escuche, que sea clara en la precisa palabra que se te va a otorgar, duela o no duela, porque la palabra lo que nos hace es instruirnos y muchas veces nos rompe, nos corta para limpiar y quitar todo aquello que no es necesario. Por eso te digo que la palabra que se te va a otorgar hoy no significa que sea de tu agrado, sino la que te va a formar, te va a educar y te va a decir dónde es el camino correcto que tienes que seguir. Por eso que la paz del Señor reine en vuestros corazones, y como te dije, antes de ser maestro tienes que ser un buen discípulo. Que la paz del Señor reine en tu vida en esta hora.